más de volumen. Gracias. Gracias a Dios. Quisiéramos saber si alguien nos acompaña esta noche. Queremos saludarle. Si alguien nos visita, si alguien fue invitado por alguien, háganoslo saber, por favor, levantando una de sus manos. ¿Hay alguien que nos visite? ¿Nadie? ¿Todos de casa? Muy bien. Qué bueno que estamos juntos. Gracias, hermana. Muy amable. Bien, pues esta noche quiero tomar o continuar, mejor dicho, con el tema que estamos hablando de ministrar el alma, sanidad del alma, sanidad interior le dicen. Parte de ese proceso en nuestra vida implica liberación en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente. Liberación en nuestro cuerpo. Hay cuerpos que a veces son atados y son vinculados con hábitos malos, indebidos, impropios, ¿verdad? Desde luego libertad en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Pero quiero recordar que la razón por la cual debemos de ministrar nuestra alma es porque el poder atender nuestra alma nos va a llevar a vivir en nuestra, ¿cómo decirlo, hermano? Tal vez para que suene, para que sea muy claro, nos va a llevar a vivir en una dimensión mayor de la libertad en Cristo y de nuestra santificación. Por eso hay que ministrar el alma. Ya hemos aprendido que todos los días ministramos el alma, todos los días. También hemos aprendido que la diferencia está entre qué ministramos a nuestra alma, ¿verdad? Pensamientos de bien, actitudes correctas, emociones sanas, pero todos los días. Podemos estar formados en la fila de las tortillas y llega alguien y se mete, y podemos ministrar nuestra alma con contar hasta 10 y relajarnos, o pelearnos con la gente, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué se mete? Aquí estamos formados, allá va la fila. Y reaccionar con ese tipo de formas que se van volviendo naturales en nuestra alma. Y eso entonces le hace a nuestra forma de ser un hábito de cómo conducirnos. Algunos tienen la mirada de María Félix todo el tiempo con la ceja levantada. ¿O cuál era el otro actor? El Armendáriz. Hay cristianos tipo Armendáriz y hermanas María Félix que todo el tiempo tienen una mirada pesada. Pero ya se acostumbraron a ver así. Entonces necesitamos tener claridad de que todos los días ministramos nuestra alma. Todos los días. Pero hemos aprendido a poner atención en cómo ministrarla. Hay cristianos que solo oran o solo cantan cuando vienen al culto. Entonces imagínense qué tipo de ministración tiene su alma. Si no adoran a Dios diario, si no leen su Biblia diario, si no oran y se entregan. La oración tiene diferentes razones. La más usada por la gente es la petición, pero no es la única. Hay oraciones de entrega y esas ministran el alma. Esas son las que ministran el alma. Entonces, si nosotros aprendemos de este tema, ¿cuál va a ser el final o cuál va a ser el resultado? Nuestra santificación o proceso de santificación en Jesús. Y cuando digo proceso de santificación, no digo que ahorita somos pecadores y poco a poquito se nos va a ir quitando. No estoy hablando del pecado. Si algo reconocemos como pecado, hay que renunciar hoy y pedirle perdón a Dios y procurar no hacerlo. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, no es de, ya me di cuenta de mi pecado y en este proceso de administración en unos 15 años lo voy dejando. No es así. Quiero ser muy claro en este asunto. Hijo, o le bajan afuera o me dan un poquito más de volumen aquí porque sigo oyendo que el cielo me habla y se siente re feo acá arriba porque oigo puro eco. Gracias.
Muchas gracias, hijos. Entonces, hoy quiero hablarles, ay, qué diferencia. Quiero hablarles de los vacíos que puede haber en nuestra alma. El tema de hoy se llama espacios o vacíos en el alma, ¿verdad? Es una realidad que nuestra alma tiene espacio. Cuando hablamos de vacíos, necesariamente hablamos de espacios. Y un espacio se define como un lugar determinado en el cual se pueden colocar o pueden suceder cosas. Así podríamos definir un espacio. Nuestra alma tiene, cuando hablamos de espacio, hablamos de capacidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted ve a una persona que su equipo favorito mete gol y grita como desaforado, ¿los ha visto? ¿Verdad? Y se privan, ¿los ha visto? Pero en la alabanza no pueden hacer eso. O sea, no pueden decir gloria a Dios. No, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Si cuando ven su partido de fútbol y gritan así, está probado que su alma tiene la capacidad de expresarse así. ¿Qué tal está? A los que les gustaba bailar, y el baile del perrito, el meneíto, el más gasolina, cha-cha-cha, mambo, cumbia, y tienen la capacidad de expresar su alegría, pero ahora van a la iglesia y dicen, no, qué desorden. No, a Dios hay que alabarlo así, quietecitos. Pero ¿por qué? Si tu alma tiene la capacidad de gozarse, ¿verdad? Es un ejemplo, o sea, no estoy diciendo que no estoy juzgando a nadie ni nada, simplemente estoy evaluando para poner en claro que espacios o vacíos, vacíos o espacios son capacidades que el alma tiene. Si nosotros tenemos la capacidad de sentir, entonces nos estamos dando cuenta que el alma puede sentir algo bueno o puede tener la capacidad de sentir y darle causa a un sentimiento malo. ¿Por qué me vio así? ¿Quién se cree? Ya verá ora para la siguiente, voy a orar, que no pueda dormir, que el Señor le jale los pies y le dan causa a un sentimiento, porque como la capacidad es tener un espacio para sentimientos, el asunto es de qué los llenan o de qué los llenamos. ¿Me explico? Tenemos la capacidad de pensar y podemos pensar bien. Podemos ver a alguien que no nos saluda y podemos pensar bien y decir, lo voy a saludar yo. O podemos ver a alguien que no nos saluda y decir, pues, ¿quién se cree? Habrá quien lo quiera, pero no quién, ¿verdad? Podemos pensar así. Él se lo pierde, ella se lo pierde. Entonces tenemos una capacidad, la capacidad es pensar. El punto sería de qué llenamos o de qué tipo de pensamientos llenamos nuestra mente. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando hablamos de vacíos en el alma, necesariamente hablamos de espacios, y cuando hablamos de espacios hablamos de lo que se hace, ¿verdad? Cómo se hace o de qué se llena nuestro corazón. Debemos nosotros entonces considerar lo que acabo de decir. Déjeme leerle esto. Absolutamente todos, diga fuerte conmigo, todos tenemos espacio en nuestra alma, es decir, como acabo de decir, capacidades, que solo puede ser llenado por Dios. Hay un espacio en nuestra vida que solo Dios puede llenar. Por eso la causa del pecado tiene que ver con el sentimiento de vaciedad del ser humano. Y por eso trata de diferentes formas que terminan siendo pecaminosas de conseguir algo que el alma por naturaleza busca, paz. Por eso hay gente que se droga para tener paz, olvidarse de sus problemas. Por eso hay gente que se va de su casa para tener paz por tantos problemas que hay en la casa. Por eso hay gente que fuma para sentir relax porque tiene mucho estrés y dice, se me antoja un cigarrito para bajar el estrés. Por eso hay gente que toma, ¿verdad? Para olvidar sus ¿qué? Sus penas. Y entonces hay diferentes formas de expresar ese vacío que se tiene que llenar, porque hay una capacidad que Dios nos dio y es de tener relación con Él. Pero equivocadamente a eso, quien no conoce a Dios, por eso hay que predicar de Jesús, por eso hay que orar por los vecinos, por eso hay que pedirle a Dios
que nos use para que otros le conozcan y esa capacidad la usen para una relación personal con el Señor. Así como hoy nosotros podemos disfrutar de esa relación, ¿verdad que sí? Dígale al que está a su lado, disfruta tu relación con Dios, hermano. Sigo leyendo. En este contexto de llenura u ocupación, el alma del ser humano tiene la capacidad de hacer espacio o dar lugar a diferentes elementos o factores. Podemos ser llenos de amor, como ejemplo, o llenarnos de envidia. Estamos hablando de emociones. En la administración o sanidad interior es importante saber y cuidar, ponga atención a esto. En la administración o sanidad interior es importante saber y cuidar los espacios que nuestra alma tiene o capacidades para que estén continuamente llenándose de Dios, de su mente, de su corazón y de su voluntad, y de esa forma no caer en estados de deterioro. Posiblemente usted o le ha pasado o ha visto que hay gente que de continuo está la palabra de Dios en su boca, porque habitúa a leer la Biblia y cree en hablar la palabra de Dios. Pero por alguna razón empieza a despegarse de ese hábito que le permite conocer la Escritura y tenerla en el corazón y hablarla en la boca. O puede conocer personas que están muy, decimos en el léxico eclesiástico, está muy entregado a Dios. Y lo vemos que va a un culto y que va al otro y que va una semana y va todo el año. Pero también nos podemos dar cuenta cuando comienza a faltar a la reunión. Y ya no se le ve igual. Y ya no se le ve el mismo brillo, el mismo brillo en los ojos. Ya no se le ve la misma expresión de gozo por estar en la iglesia, en la casa de Dios, alabar a Dios con los hermanos. Ya no se ve. Y cuando empezamos a investigar si es que nos ha pasado o le ha pasado a alguien cercano y hablamos con él, nos damos cuenta que aquello que se estaba llenando y aquello que estaba ocupado en algo correcto en la relación con Dios fue desocupado y no se hizo más o fue sustituido por otras cosas. Y entonces lo que era común para hacer algo en las cosas de Dios, predicar, compartir, ir a una reunión, ir a la oración, ir a la velada, ir a alguna actividad que fortaleciera nuestra fe, empieza a perder fuerza. Y la gente, como dije al final, comienza a mostrar una fisonomía como al principio, antes de conocer al Señor. Y entonces tenemos otra palabra en nuestro léxico de la iglesia y es: el hermano se enfrió, ¿verdad? Decimos, es que ya se enfrió. Dígale al que está a su lado, no te enfríes, hermano. Levante la mano a alguien que por favor haya visto algo similar a lo que estoy diciendo, ya sea personal o lo vio en alguien. Ok, es para que demos testimonio de que lo que estoy diciendo sí pasa, por favor. Sí pasa. Lo vemos en líderes, lo vemos en pastores, lo vemos en líderes que descuidaron la capacidad de su alma y se llenaron de resentimiento, de tristeza, se llenaron de dolor, ¿verdad? Por lo que no se ve, por lo que no se veía. Una capacidad de percibir se ocupa mal y entonces se perciben cosas negativas en lugar de discernir en el espíritu y percibir a Dios. Ahorita le voy a dar algunos ejemplos. Ahora quiero leer lo que dice Mateo, capítulo 12, verso 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 12:43, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Fíjense que estaba barrida y adornada, pero desocupada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y dice: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este pasaje, si bien no está hablando de una persona, está hablando de la gente, de una generación de Israel,
Parece ser que está hablando del momento en el que Juan el Bautista y nuestro Señor aparecen en la escena de la historia, sobre todo el Señor Jesús. Y la gente recibe de alguna manera la palabra de Dios, pero no todos son genuinos. Y entonces lo que está diciendo el Señor es, si nosotros o la palabra del Señor viene, si la obra de Dios viene, pero la gente no cuida su vida y no cuida aquellas cosas que se hicieron, esa reforma que sucede cuando Jesús aparece en nuestra vida, lo que está diciendo es, si esta generación no lo cuida, esta generación no se va a mantener así y después la siguiente generación se va a apartar del Señor. Le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos, una nación que estaba basada en la educación, inclusive en la palabra de Dios, hasta que llegó el tiempo que empezaron a hacer a un lado la palabra de Dios, hasta que llegó un tiempo en que sacaron absolutamente la palabra de Dios de la enseñanza a la gente en Estados Unidos. Y ahora miremos el deterioro que hay en la nación, el tipo de crímenes que hay, las situaciones que se dan. Sigue corriendo y sigue habiendo cristianos, gracias a Dios por eso, que la palabra de Dios está ahí. Pero como nación, veamos la generación y que en el presente tiene. Veámoslo en nuestra generación. Una generación que puede vivir la plenitud de Dios, que puede experimentar el favor de Dios, pero después descuidarse y estar vacíos. Es decir, número uno, o no tener lo que debes de tener, o número dos, haber sustituido lo que tenías por otra cosa. Eso implicaría mal manejar los espacios y llenar mal los vacíos en nuestra vida, o generar vacíos en nuestra vida. Entonces el texto habla de la gente, de la generación de Israel, pero lo que sí podemos subrayar es que el texto, el Señor mismo está diciendo, cuando algo es sacado de la generación, aquí habla de un espíritu inmundo, dice, esta situación puede volver si hay vacíos en la vida de la gente. Por eso es que vemos que hay cristianos que pueden tener, le decimos, recaídas. Y que los ves bien contentos, los ves buscando a Dios, pero van de temporada en temporada. A veces no se les ve, a veces están prendidos y a veces vienen y te dicen, ahora sí va la buena. No, ahora no me vuelvo a alejar. Y al rato otra vez. ¿Cuál está siendo el problema? Los vacíos en su vida. ¿Me explico? Dígale al que está a su lado que el Señor llene la plenitud de tu vida, hermano. Ok. Vamos a ver solo 4 aspectos esta noche. Otra vez un poquito más de volumen, hijo, que ya le subieron allá y ya se volvió a disparar. Sin nada de ganancia, nada más súbele al monitor, por favor. Ok. Número 1, miren lo que implica un vacío. Número 1, que no contiene nada. Cuando hablamos de vacíos en nuestra alma, podemos considerar que no le estamos dando al alma lo que necesita, como primera consideración. Segundo, esto da como pie que esté desocupado. Y el asunto de los espacios desocupados es que algo lo va a terminar llenando. ¿Han visto ustedes espacios desocupados para personas minusválidas ocupados por jóvenes? ¿Por motos? Tú dices, por favor, este no es minusválido, pues trae moto. ¿Por qué? Porque dicen, nada más este había. Hay una frase en México que dice, el que se fue a la villa. ¿Por qué? Porque el diseño de todos los vacíos igual a espacios es que tienen la capacidad de contener algo. Entonces, nuestra alma tiene la capacidad de contener a Dios, su palabra, su revelación, la iluminación del Espíritu Santo, contener una relación con Él, contener una capacidad de su gracia, su poder, su amor, todo eso y lo que usted pueda sumarle. Pero estar vacío implica no contener, número 1, nada. Como consecuencia, estar libre o desocupado. Y número 3, estar vacío también se entiende como algo superficial y que carece de contenido. Y eso es muy importante. El otro día estaba yo viendo un caso de una persona que pesó 300 kilos o más y que ya andaba por ahí de los 120
Pero ella se seguía sintiendo de 300 y entonces ya no comía. Y con 120 kilos y todavía con una fisonomía de obesidad, el médico la declaró con, ¿cómo se llama cuando? Anemia. Con signos de desnutrición. ¿Por qué? Porque sí estaba comiendo, pero no estaba comiendo proteínas, no estaba comiendo lo necesario para que pudiera estar bien. Porque entonces vacío es muy importante poner atención en estas consideraciones. Porque si nosotros pensamos en vacío como algo que no tiene nada, nos quedaríamos cortos al cuidar nuestra alma. Y pensar que si a nuestra alma le damos papas sabritas espirituales se va a nutrir, cuando eso no lo va a nutrir. Es decir, cuéntame, ¿cómo te fue en la oración? Y la gente piensa que eso lo va a nutrir. No, porque esa es la experiencia de otro. Lo que te va a nutrir a ti es que tú ores. Enséñame qué dice la Biblia. Está bien, Él te va a decir lo que ya aprendió, pero cuando tú la leas y la estudies, tú vas a comer de manera directa y entonces no vas a tener ningún recalentado, sino que lo que vas a tener es una palabra o un maná del día fresco para tu vida. ¿Me explico? Entonces, número 2, es desocupado. Mucho cuidado porque entonces los vacíos empiezan a dar posibilidad a otras cosas. Por eso la gente puede cambiar el aquí estoy adorándote y después cambiarlo por reloj, no marques las horas y sentirse igual de pleno, cantando una cosa que otra. Porque voy, ¿qué dice la canción? ¿El corito cómo dice? En lo que... Ay, nadie se la sabe. Ajá, ajá. Les creo, hermano. No estoy diciendo, por favor, que seamos religiosos. Ese es otro tema que después hablaré, pero ese es otro tema. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a mirar qué es lo que más prefiere nuestra alma, ¿verdad? Y por último, dijimos que vacío es algo superficial o que carece de contenido o interés. Por eso tenemos que aprender a seleccionar bien. Por eso Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. A lo que estaba diciendo es, voy a tomar buenas decisiones. Ok. Segundo, solo vamos a ver 3 cosas. El segundo, tenemos que, por la gracia de Dios, hermanos míos, poder conocer nuestra alma y pedirle a Dios, porque la Biblia dice que solamente el espíritu del hombre que habita en el hombre se conoce o se puede conocer a sí mismo y el Señor que lo ha creado. El asunto es que aprendamos a conocernos. Hace 2 o 3 semanas, no recuerdo cuándo, yo les decía que hablando con alguien nos decía, cuando comemos tenemos que ver y conocer nuestro cuerpo, cómo le cae ese alimento, lo toma bien, no lo toma bien. Hace poco hablaba yo con alguien que me decía, cuando yo tomo chocolate en la noche se me acelera el corazón. Y le dije, ¿y qué haces? Me dice, lo tomo despacito. Ya no lo tomes. Si ves que en la noche no te cae ya bien, no le des eso a tu cuerpo, por favor. ¿Verdad? Es increíble. Es como si fuéramos ¿se acuerdan que antes había combustibles para boilers y también en las ¿cómo se llaman? Hacen muebles, en las carpinterías te vendían acerrín y ese tipo de cosas que también servían como para combustible. Es como si fueras a ese lugar y le dijeras, póngale tantito al tanque de mi gasolina. Nadie haría eso. ¿Por qué? Pues porque se descompone mi coche. Y a veces le hacemos al cuerpo, hermanos, y no se diga al alma, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado. Ahora, les voy a compartir solo algunas pautas, porque no son todas, de diferentes vacíos que puede haber en nuestra alma, y aquí es donde les voy a dar ejemplos. El punto central hoy es que tenemos una capacidad de ser llenos. Luego entonces debemos de ser cuidadosos de qué nos llenamos, ¿verdad? Y ser cuidadosos de qué nos llenamos no solo implica qué, sino cada cuánto tiempo y cuánto. Cuando nosotros somos bebés nos dan leche, pero después ya el niño no se llena con leche.
¿verdad? Y tienes que darle ya, llega el periodo de la, ¿cómo se llama? Lactantes. Y entonces hay que darle papillas. Pero el niño sigue creciendo y ya no se va a llenar con papillas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos satisfechos cuando nos ponen a dieta y nos mandan puros jugos? Tú ves pasar una paloma y la quieres matar y cocinarla, hermano. Porque te mandaron puros jugos y tu estómago no está acostumbrado a eso, no se siente satisfecho. Entonces, vamos a identificar o a mencionar algunos ejemplos. Y yo le pido a Dios que nos ayude para mirar cómo estamos atendiendo esas áreas de nuestra vida. Y le voy a pedir al Señor al final que ministre nuestros corazones para que si algo tiene que ser corregido sobrenaturalmente, hay una parte que nos toca a nosotros, pero hay otra que solo Él puede hacer en nuestra vida. Que el Señor en esta noche ponga su amor y su mano sobre nuestras vidas. ¿Ok? Número 1. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y a esto le podemos llamar vacíos, digamos que existenciales. ¿Qué hago aquí? Porque hay gente que se llega a quitar la vida. Porque hay gente que vive en constantes depresiones. Porque hay personas que viven en altibajos. Cuando le encuentran sentido a la vida, cambian. Pero si llega a perder el sentido a la vida, si alguien los rechaza, si alguien los traiciona o si ellos fallan, si fracasan, pareciera que el sentido de la vida no tiene lugar en sus corazones. Y hay vacíos. Hay gente que quiere llenar su existencia haciendo cosas o teniendo cosas o logrando cosas. Pero no debe de ser así. Porque eso significaría que lo que haces o lo que tienes es lo que le da sentido a tu existencia. Y no es así. Lo que nos debe y quien nos debe dar sentido a nuestra existencia es el Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo que en Él somos y en Él vivimos. Por eso también Él dijo, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos, eso es existencia, dice, del Señor somos. Si no, por eso la gente empieza a tener vacíos en su corazón. Y dice, bueno, por ejemplo, le voy a platicar uno que a mí me pasó. Yo decidí casarme. Bueno, decidí, creo que era de Dios, casarme joven. Mi esposa y yo queríamos casarnos jóvenes, ¿verdad? Y al entrar al ministerio y dejar la carrera de arquitectura y ser llamado al ministerio, entonces me dediqué al ministerio. Pero pasado el tiempo, yo veía a mi prima de mi edad, que no tenía hijos en aquellos años, y que todo lo que ganaba de su carrera lo empezaba a disfrutar. Y entonces se compró un departamento, se compró una casa, se compró coche, luego me llamó a mí para que orara por otro coche, a los 2 días chocó y me habla y me dice, ¿por qué oraste para que chocaron? Le dije, no, tú manejas mal, es otra cosa. Pero cuando yo veía lo que tenía, yo empecé a tener este tipo de pensamientos que estoy seguro que más de uno aquí ha tenido. Y dice uno, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué tengo? No tengo. Y empezamos a mirar que lo que tenemos o hacemos es lo que le da sentido a nuestra vida. Y eso empieza a generar frustración, tristeza, malestar, enojo, incomodidad, amargura a veces en el corazón. Porque uno dice, alguien con quien yo tengo la misma capacidad de poder lograr cosas, tiene cosas que yo no tengo y ha alcanzado cosas que yo no he alcanzado. Y uno empieza a darse cuenta que tiene un vacío. Y ese vacío lo empieza a tratar de llenar con logros y decir, si yo tuviera lo que ella tiene, tal vez me sentiría mejor. ¿Me estoy explicando? Entonces nosotros
podemos enfrentar vacíos de nuestra existencia que tienen que ver con para qué vivo y para qué existo. No permitamos que ningún logro en nuestra vida nos hagan sentir plenos en nuestra existencia, sino que sea solo Dios el que nos haga sentir plenos, de decir, Señor, yo vivo porque tú vives. Yo vivo porque tú quieres que hoy yo viva. Yo vivo porque tú me hiciste nacer en esta generación. Yo vivo porque hoy tú decidiste que yo siguiera viviendo. Yo vivo porque en tu libro están contados los días que yo voy a vivir. Yo tengo, Señor, la capacidad de existir hoy porque tú lo deseaste. Y esa es la razón por la cual yo vivo. Otra cosa es qué hago en esa existencia. Ese es otro tema. De ser productivos, de lograr. Usted me conoce y sabe lo que predico al respecto de ese tema. Pero aquí estoy hablando de vacíos. Y entonces puede pasar que la gente en todas las áreas, y aún creyentes, y aún líderes, y aún pastores, tratemos de llenarnos con cosas que le den sentido, según nosotros, a nuestra existencia. A todos nos puede pasar. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones y Dios me ha parado. Me ha dicho, hey, ven, ¿por qué estás haciendo esto? Y cuando ya tomo con calma el diálogo con Dios, me siento apenado de decir, Señor, perdóname. Porque al querer hacer esto, lo que estoy queriendo tener es un logro que me haga sentir pleno, cuando no debe de ser así, Señor. Agradezco los logros que tenemos y agradezco lo que tú me das. Y agradezco lo que hemos podido hacer en ti y lo disfrutas, pero eso no le da sentido a mi existencia. Por eso Pablo dijo, sé tener en abundancia y sé tener escasez. Y dijo, en todo y por todo he sido ¿cómo? Enseñado. Por eso hay gente, como dije hace rato, que llega a quitarse la vida. Por eso hay gente que toma malas decisiones, porque su existencia la siente vacía. Y dice, no he hecho nada con mi vida. Y dice, estoy fracasado, estoy frustrado. Y entonces puede empezar a caer en errores. Les voy a mencionar algunos. Imagínense a alguien que es mayor y no tiene dinero. Y entonces un día le ofrecen hacer una tranza, como decimos en México. Si hay vacíos, es posible que ceda. Porque tener dinero le va a hacer sentir otro estatus. Si hay un vacío. Un ejemplo. Otro. Si hay un vacío de ¿para qué existo? Le voy a poner un ejemplo. Cuando no se tiene descendencia o no se tienen hijos. Otro. Cuando hay divorcios. ¿Verdad? Yo he hablado con mujeres cuando tienen el dolor de separarse. Y le digo, hermana, mujer, usted vale lo mismo antes y ahora. No piense que solo porque estaba casada usted valía. Usted es la misma y tiene el mismo valor delante de Dios. Ahora, esto no lo digo para promover el divorcio. Aclaro. Soy un hombre de 23 años de matrimonio para cumplir. Esperamos celebrar nuestros 25 dentro de 2 con el favor de Dios. Y yo le he pedido a Dios que me conceda si Él no viene antes, claro. Si viene, que se olvide de mi petición, que me lleve con Él. Pero si Él no viene antes, que me conceda los 50 de matrimonio. Yo se lo pido al Señor, honestamente. Bueno. Así que necesitamos tener cuidado de nuestra existencia. Pedirle a Dios que nos dé la certidumbre y la plenitud de que en Él estamos completos. Que no es un título el que nos hace más. No. Esa es una manera de expresar nuestra capacidad en Dios, pero no es lo que nos hace más. No es lo que le da sentido a nuestra existencia. Alguna vez yo compartía hace no sé cuánto tiempo y les decía, hermanos, todo lo que somos y tenemos y podemos lograr deben de ser solo vehículos para expresar el perfecto propósito de Dios en la tierra. Y yo les decía, si tú estás estudiando algo y crees que tu propósito en la tierra es ser ingeniero, estás equivocado. Ese no es tu propósito en la vida. Tu propósito en la vida, por ejemplo el mío, ¿ustedes creen que mi propósito era ser pastor? No. ¿Cuál es el propósito de Dios? Servirle en asuntos de la edificación de la iglesia.
Y hoy soy pastor, pero hace 15 años era director de alabanza. Y hace 20 años participaba en un grupo evangelístico. Entonces no es lo que haces lo que te da plenitud de existencia, sino es Dios el que puede hacerte sentir valioso y decir: hijo, usted vale y usted existe porque tiene el peso de mi amor sobre de usted, porque mi sangre fue derramada sobre de usted. Y ahora sí, a partir de eso, vaya hacia adelante en lo que puede hacer y logre cosas, pero porque yo he puesto sobre usted el peso y la claridad de que existe por mi amor y que tiene sentido por la valía que yo le he dado, no por otra cosa. ¿Verdad? Si alguien piensa que lograr algo, o tener riquezas, o tener empresas o negocios es el propósito de nuestra vida, no, esos son los vehículos, solo vehículos. Yo experimenté algo cuando el Señor a mí me pidió el ministerio de alabanza que había servido por muchos años. Yo sentía como que el ministerio de alabanza era mi razón de existir. Fíjese, le estoy hablando de la iglesia. Yo decía: no es que me van a quitar el tanque de oxígeno. Pues si me desconectan del grupo de alabanza me van a quitar el tanque de oxígeno. Mi existencia, Dios me dijo que yo era salmista. No es así. Es Dios el que nos llena y nos tiene que llenar a todos. Segundo vacío que podemos encontrar en la vida de un ser humano: vacíos emocionales o afectivos. Le voy a dar un pasaje que usted puede leer en casa, Jueces capítulo 11, versículos del 1 al 3. Jueces 11 del 1 al 3, que nos habla de un hombre que se llamaba Jefté. Jefté es hijo no de una buena mujer y sus hermanos lo corren. Y le dijeron que no podía tener parte con ellos porque su madre no era la misma de ellos. Jueces 11 del 1 al 3. Carencias emocionales o afectivas. No hay ninguna carencia que justifique pecado. No podemos justificar pecado por carencias emocionales. No se puede, no debemos. Pero sí es cierto, porque la misma palabra de Dios lo enseña en Corintios, por ejemplo. Cuando Pablo habla al esposo y a la esposa, les dice: no se nieguen el deber conyugal, a no ser por un poco de tiempo para dedicarse sosegadamente a la oración. Y dice: pero después estén juntos de nuevo. Y dice él: no sea que el diablo los tiente. Está hablando de la intimidad hombre y mujer, pero está diciendo que eso trae atención a la vida del uno y del otro, el hombre y la mujer. No está justificando ninguna especie de pecado, pero está advirtiendo y está diciendo: si hay algo que ustedes deben de estar llenando y no lo llenan y no lo cuidan, entonces puede ser ocasión para que el tentador venga. Es más, la escritura en Lucas 4 lo dice así claramente. ¿Con qué tentó Satanás a Jesús? Lo tentó con necesidades reales. Y esas necesidades estaban ligadas con espacios, ¿verdad? O vacíos, como quiera usted llamarle. Por ejemplo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en hambre. Hambre tengo yo. Su risa me alegra, quiere decir que no están dormidos. Nada más faltaba que hubieran dicho amén. En pan. ¿Por qué? Porque había un vacío, una necesidad válida. Cuando tu esposa no te cuida, no te habla bonito, tienes una necesidad válida de que te hablen bien, pero si no la tienes, no tienes derecho a pecar. De ninguna manera. Y a la inversa. Si tu esposo no te atiende bien, no te cuida, no te habla dulcemente, no que te maltrate, sino que no te cuida como debieras, es normal que tú sientas la necesidad de que si alguien te dice qué guapa estás y tu esposo no te lo dice, vas a sentir que eres la mujer más maravillosa del mundo. Pero no es ocasión para darle lugar al diablo. Y todo comienza con un ¿qué? Vacío. ¿Un vacío qué? Emocional. Esto lléveselo a los jóvenes y es lo mismo. Jóvenes que quieren salir de sus casas, ya quieren casarse, porque hay tanto vacío en el hogar que lo que quieren es estar fuera de la casa. Y buscan la manera de hacerlo.
de alguna u otra forma. Cuando ves a los jóvenes o a las señoritas que no tienen atención en casa y llegan a encontrar atención de amigos o de amigas, como ahora está pasando, entonces hay confusión en sus vidas, sobre todo en la parte de la adolescencia, ¿verdad? Que es donde dicen hoy los médicos que es donde se afirma la identidad sexual de una persona. Y por eso está siendo tan atacada la juventud, porque en ese momento, como hay carencia del cuidado de los padres, de hacerles saber lo valiosos que son, lo importantes que son, hacerles sentir amados, si alguien afuera les da eso, sea hombre o mujer, lo pueden empezar a aceptar. Entonces necesitamos cuidar nuestra vida, hermanos míos, en nuestro corazón. ¿Qué estoy diciendo? Que tenemos que ir con alguien para que nos acaricie un rato y se nos llene la tanda del día en nuestro corazón, en la parte afectiva. No. Lo que estoy diciendo es que tenemos que reconocer que la parte afectiva necesita atención, y si no la tenemos, necesitamos ir con Dios y decirle: Señor, sabes cómo estoy, sabes lo que necesito, sabes mis pensamientos, sabes lo que enfrento. Señor, guárdame y líbrame en este tiempo. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando el diablo le ofreció pan, ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Tal vez el Señor diría: no solo de buenas palabras y caricias de otra persona o de tu esposo vivirás, sino también del cobijo de mi presencia. Y cuando eso lo podemos entender, entonces esa capacidad no se vuelve un vacío, sino que se llena en la presencia de Dios, si es que no hay alguien que pueda dirigir a nuestra vida afecto, abrazo, cariño, palabras de aprecio. Necesitamos nosotros cuidar nuestra capacidad afectiva para que no se hagan vacíos. Mire, esto pasa hasta en las iglesias. Me voy, hermano. ¿Por qué se va, hermana? Es que el hermano de allá no me habla. Y luego, no, aquí no hay amor. No, hombre, ¿a qué hora se fue, hermano? No me di cuenta. Déjeme decir, a los sugieres para que la agarren en la puerta, el amor no se nos esté yendo a cada rato. ¿Un vacío qué es? Afectivo. Es que no puede ser. No he venido a la iglesia y nadie me habla. Un vacío afectivo, porque no me hicieron sentir importante. Ahora, ¿tiene razón? Claro que tiene razón. Te debimos haber llamado. Qué mala onda de nosotros. Pero si no te llamamos, no te dejes gobernar por ese vacío afectivo. Tan sencillo como un día yo le dije a alguien: hermana, ¿y quería usted que yo hablara con usted? Sí, ¿por qué no me habló? Tan sencillo, ¿no? Es que yo estaba esperando que usted me hablara. Uy, hermano. Si usted supiera cuántos esperan eso. Si yo pudiera llamarle a cada uno, hermano, se me iba todo el día hablándole a la mitad de la iglesia, menos. No se puede. Vacíos en nuestra vida, hermano, necesitamos saber llenar nuestro aprecio y afecto en Dios. Ahora, ponga mucha atención, no estoy diciendo que no entonces demostremos nuestro afecto a los demás, hay que hacerlo. A tus hijos, a tu esposa, a los hermanos en la iglesia. Hola, hermano, tengamos mucho cuidado con qué milagro, qué vientos te trajeron por acá. No, esas no son palabras de afecto. No, hoy qué gusto me da verte, bienvenido, dale un buen abrazo, ¿cómo has estado? Te invito a tomar un café, hacerle sentir un buen aprecio, eso está muy bien. Pero lo que yo estoy hablando es: ¿qué pasa si no lo tenemos? Tenemos a nuestro Dios. Y el salmista lo dijo de esta manera: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y está hablando de afectos. ¿Qué afecto más grande que el de un papá o de una mamá, no es cierto? ¿Cuáles son las escenas que más nos hacen llorar cuando recordamos en los años pasados? Las muestras de cariño de nuestros padres. Bien, tercer punto. Estamos hablando de vacíos afectivos. Por eso pusimos el ejemplo de Jefté, cómo pudo él sentirse por el desprecio de los hermanos. Cuando la gente dice: ay, mis hermanos no me hablan, ay, mis hermanos no me llaman, ay, mis hermanos, son vacíos, necesidades que tienen que ser llenadas.
No hay que descuidarlas para que no se conviertan en enojo, orgullo, rencor. Ahora sí me hablas, ¿verdad? Ahora sí que me necesitas, pero la semana pasada fue mi cumpleaños y ni me hablaste. ¿Y se volvió en qué? En rencor. Tercero. Bueno, creo que me adelanté, pero Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en tierra o habitan en tierra seca. Salmo 68:6. Y aquí estamos hablando de otro aspecto importante. Hace rato dije la parte afectiva, y lo uní con este punto, que es vacíos de relaciones. Por ejemplo, hay personas que pueden perder a alguien y no superar esa pérdida, porque el vacío no fue bien manejado, y se enojan con Dios, niegan su fe, porque el vacío no fue bien manejado. Este pasaje, lo que estoy hablando es de relaciones, y cuando hablo de relaciones hablo de las más importantes, que son las relaciones familiares. Por ejemplo, hay personas que no tuvieron cerca a su papá por cualquier razón, o porque falleció, o porque los dejó, lo que haya sido, pero no tuvieron una relación cercana con la paternidad. Luego entonces tienen lagunas porque no saben cómo es la relación de padre e hijos. Y entonces lo que eso genera es un vacío en la manera de cómo usar esa relación con los hijos. Pero eso también puede generar otras cosas, como sentimiento de rechazo, como falta de valorización, como baja autoestima, que entonces va a querer ser llenado. Y si se encuentra alguien o algo que le haga sentir lleno, empiezan a tenerlo ahí. Por ejemplo, cuando a mí alguien me dice que soy su padre espiritual, yo siempre le digo: soy tu padre espiritual, pero no natural. Jamás voy a sustituir a quien Dios usó para que tú nacieras. Y yo te puedo dar consejo y funcionar como un padre, pero no soy tu padre. ¿Por qué les digo eso? Ay, pastor, no sea mala onda, si lo que están buscando es paternidad. Porque les haría un daño. Si les hago ver que al rato yo me muero, y entonces ¿quién es su padre? Pero cuando les dices: hermano, nuestro Padre Celestial nos cubre a todos nosotros, ya sea que hayamos tenido o no hayamos experimentado paternidad, pero no permitas que un vacío, en este caso de las relaciones familiares, de una u otra forma, genere daños en nuestra alma, como los que ya mencioné. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con Dios. Por eso el Señor Jesucristo, siempre que vino o le pedían que les enseñara de Dios, siempre se refería a Él como ¿qué? Como su Padre. Para que la gente pudiera entender esa relación de amor que Dios quería tener o quiere tener con el ser humano, y que no hubiera vacíos en sus vidas. Necesitamos entonces tener cuidado de los vacíos familiares. No estoy hablando de esas relaciones donde a veces hay tanto clic que se hace una relación tan familiar. Eso está sano, está bien, pero no buscar paternidad de alguien porque sentimos carencia de un padre. No, ahí tenemos que ir allá arriba. Les voy a decir algo que me pasó a mí. Cuando yo entré al ministerio, yo sabía que tenía un llamado al ministerio, pero nadie me enseñó eso qué era, cómo se comía. Cuando se hablaba de pastorado, nadie me enseñó qué era ser pastor. Así que, hermanos, yo comencé profundamente a pedirle a Dios que me diera un tutor espiritual. Estoy hablando de hace más de 20 años. Y yo oraba y lloraba y empecé a buscar gente. Ninguna. Mi primer pastor, cuando yo entré al ministerio, cuando yo le dije que fuera mi maestro, que me instruyera, que me enseñara, que me guiara, que fuera, porque yo sentía ese vacío, me dijo: no, hijo, todos aprendemos de todos. Me quedé pensando, seguí orando, hasta que un día Dios me dio un sueño. Se los he platicado, y en ese sueño
yo me veía en la imagen y yo veía que había un haz de luz que me iluminaba. Y después se abría otro haz de luz e iluminaba una cesta de pan, pero un pan muy especial. No lo encuentras ni en el globo ni en ningún lado. Un pan muy especial. Yo lo veía y decía, eso es pan. Y entonces Dios me dijo, de ese pan tú vas a comer. Y me dijo, y yo te voy a enseñar. Ahora, eso no quiere decir que yo no necesito el consejo de otros, lo busco. Y tengo amigos, líderes, que voy y les digo lo que vivo y lo que paso y busco consejo. Pero cuando Dios me dio ese sueño, Él me hizo entender esto. El vacío que tienes de un lazo familiar, de un tutor, es algo bueno que tú tienes que llenar, pero no lo llenes de la manera que tú pretendes hacerlo, sino deja que yo te guíe. ¿Me explico? Entonces necesitamos tener cuidado en esta parte familiar. Bien, voy a cerrar ya. Otro vacío, vacío de identidad. Cuando tenemos un vacío en nuestra identidad y no hay firmeza en nuestra identidad, por ejemplo, a mí me pasa, a mí a veces la gente me dice licenciado, doctor, padre, hasta padre me dicen. O sea, llego aquí, disculpe padre, y le digo, sí, soy padre de 2 hijos, ¿cómo no? Pero el que más situaciones me genera es cuando la gente me dice hermano. Disculpe hermano, perdón pastor, le digo hermano, si somos hermanos. Claro que somos hermanos. Y yo entiendo el respeto que quieren tener, desde luego. El problema sería que para mí fuera un problema que me dijeran hermano. Hermano, pastor. Repita conmigo, pastor. Ese sería un problema. Que estaría denotando que mi identidad está afectada por cómo me dicen. ¿Me explico? Entonces, hay vacíos de identidad. Miren lo que le voy a leer. Ruth capítulo 1, versículo 20. Y ella le respondía, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande manera me ha puesto, en gran amargura, me ha puesto el Todopoderoso. En gran amargura. Noemí, no me llames ya Noemí, dime Mara, porque Mara significa amargura. Mi identidad es de amargura. ¿Por qué? Porque Dios me amargó la vida. ¿Cómo estás, hermano? No, dime el olvidado. Oye, hermano, ¿por qué? Nadie me habla. Nadie me dice nada. Si quiero una serpentina por ahí que me avienten, no, nada. Y la identidad empieza a ser afectada. Ahora, cuando usted ve esto, y con esto voy a cerrar, por ejemplo, Saúl tuvo un problema de identidad. Y en su identidad como rey, puesto por Dios, ahora tiene una identidad de compromiso con la gente. Y las cosas que hace para que la gente no se vaya, las hace porque había un vacío en su identidad. Ya no era siervo de Dios, sino ahora era siervo de la gente primero. Entonces los vacíos en nuestra identidad también los debemos de cuidar en nuestra vida. Recuerdo que hace algunos años llegó un joven muy afligido a mi oficina y me decía, pastor, me siento llorando, desesperado. Me dijo, tengo problemas en mi forma de pensar. Y él me decía, volteo a ver a los hombres y me están gustando, me dijo. Y nosotros nos reímos, pero él estaba llorando. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Era su identidad como persona, como hombre. Comenzamos a hablar con él, lo ministramos, gracias a Dios, está muy bien. 1 o 2 años después se casó y tiene su familia, sirve a Dios, está bien, gracias a Dios. Pero son situaciones en la identidad, aún en la parte de la sexualidad. Mucha de la gente que tiene problemas en la sexualidad, en su identidad sexual, tiene que ver con lo que acabo de decir hace rato, rechazos, descuidos familiares, abusos de niño que les generaron vacíos. Y entonces como vacíos dieron a luz rechazos o dieron a luz formas de pensar
que les dañaron y les hicieron aceptar una sexualidad que no es la natural en sus vidas. Entonces necesitamos nosotros tener cuidado de nuestra identidad, saber quiénes somos, saber que si somos siervos de Dios, somos siervos de Dios, aunque la gente no nos diga que somos siervos de Dios, ¿verdad? Yo viví esa parte, se las he platicado. Cuando el Señor me llevó a otra iglesia, antes de llamarme al ministerio, primero me pasó por un tiempo de desierto muy particular, donde tu identidad, todo desierto va a sacar a luz diferentes cosas en tu vida. Y una de ellas es que va a pulir nuestra identidad. La va a pulir. Y entonces el Señor me permitió ser olvidado. De una iglesia de 80 donde todo el mundo me conocía a una iglesia de más de 1500 donde nadie me conocía. Todo el mundo me ignoraba. Nadie sabía quién era yo. Entonces pasar de un domingo a donde llegas a la iglesia y todos te conocen y además saben que diriges la alabanza, y llegar al siguiente domingo a una iglesia donde nadie te conoce y donde no te dan espacio para servir luego, sino que hay que pasar un proceso largo, eso te lleva a una atmósfera bien diferente que va a poner a prueba tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Eres mi siervo? Sí, Señor. No importa que no prediques, no importa que no dirijas la alabanza, eres mi siervo. Y estás aquí porque aquí te traje. Sí, Señor, pero ya ponme a servir porque es lo que yo quiero. Usted, take it easy, my friend. 2 años quieto. Quieto ahí. Pero con una identidad clara. Soy tu siervo. Y no como título. No. Sino como función. Te quiero servir, Señor. Hermanos míos, lo que vamos a orar en estos momentos tiene que ver con aquellas áreas de nuestra vida que nuestra alma tiene la capacidad de fungir, pero que si no las hemos cuidado, eso ya no lo dije, eso se los comparto la siguiente semana con tiempo, porque el último punto es cómo cuido los espacios o vacíos de mi alma, pero lo voy a ver con calma la siguiente semana. Hoy quiero orar, porque podemos darnos cuenta por la luz del Espíritu de vacíos que Él nos muestre, que Él nos haga ver. Ya le dije lo que es vacío, que no esté ocupado por algo, que esté ocupado por algo que no tenga el valor que debe de tener, ¿verdad? O, número 3, que se dé espacio a otras cosas, que esté ocupado por algo que no debiera estar ocupado. Vamos a orar en esta noche. Cierre sus ojos y escúcheme solo un minuto más. Quiero enfatizar esto. Cuando hablo de vacíos, no estoy hablando centralmente de pérdidas en tu vida, sino de capacidades de tu alma. Centra tu atención en las capacidades, no en las pérdidas. Porque si no, ministrar el alma con vacíos es generar melancolía. Ay, me faltó esto. Ay, no tuve aquello. Ay, no tuve papás. Ay, no tuve. Y la melancolía no es buena para el alma. Puede generar ciertos círculos viciosos. Por eso cuando hablamos de vacíos, pon tu mente en Dios me dio capacidades. Ahora, tal vez las he usado mal y las he llenado mal, pero tengo la capacidad de llenarlas bien en el nombre de Jesús. Por favor, presenta tu corazón delante de Dios esta noche. Si tú has identificado algún vacío o espacio, como dije hace rato, si tú sabes que antes llenabas tu tiempo de otra forma, tus pensamientos de cierta manera o cierto contenido, y ahora lo has llenado de otra forma. Dice la Biblia, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez antes hablabas con gente la palabra de Dios y te citabas una vez a la semana para hablar de la Biblia y que te compartieran y te enseñaran, pero ahora ya no lo haces. Ya no lo ocupas para hablar de otras muchas cosas, pero que pueden ser vacías y huecas. Algunas de ellas. Tal vez antes tenías más tiempo para cantarle a Dios a solas y le adorabas unos momentitos, pero ahora es tanta
el ritmo de la vida y el ajetreo de las cosas que ya no hay espacio para eso. Tómate 2 minutos, por favor, y deja que Dios te hable. De manera clara, personal. Esta canción que vas a escuchar, me he dado cuenta que de pronto hay momentos que la cantamos con mayor sentimiento, hasta que un día entendí que la tenía que cantar igual todas las veces que la cantara, porque no está basada en cómo me siento, sino que debe de estar basada en qué tan importante es Él para mí. A veces esta canción se canta cuando hay un llamado al arrepentimiento o a cambiar, o a considerar si estamos dejando algo que no debimos dejar. Pero esta canción no debe hablar de eso. Esta canción habla de Él. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Hay un vacío que creo Dios está poniendo en mi corazón, que es muy importante, y son vacíos espirituales. Mira, así con tus ojos cerrados. A veces la gente quiere conocer más de la Biblia por el hecho de ser reconocidos que conocen la Biblia, por no vivir la pena de que la gente se dé cuenta que no conocen igual que ellos. Pero eso está mal. Hace tiempo yo le decía a Dios: Señor, quiero graduarme en esto. Y el Señor me confrontaba diciendo: ¿para qué quieres graduarte en eso? Y tuve que darme cuenta que había un vacío en mi corazón, que no podemos mirar la palabra de Dios y graduarnos en ella si no se trata de conocerle a Él. Y si hay vacíos escondidos en donde nos sentimos mejor, más reconocidos, más importantes, de más valía, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor.
Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Ahí en tu lugar levanta tus manos como una expresión corporal de tu corazón y de tu fe. Y con tus palabras dile: Señor, lléname, por favor. Tómate un momento. Tú sabes lo que Él ha hablado a tu corazón. Tal vez ese mal genio es porque no estás lleno de lo que debes llenarte. Tal vez ese mal temperamento que la gente le dice de carácter fuerte es el resultado de que no te estás llenando de lo que debes. Dile: Señor, muéstrame en los siguientes días. Muéstrame, Señor, en el tiempo que está por venir, cómo debo llenarme, de qué debo llenarme, cada cuándo debo llenarme, Señor. Y permíteme hacer lo que hago, Señor, porque estoy lleno de ti. Quiero ser un adorador, Señor, que cuando te adora es la misma experiencia de Jesús, que fue al desierto guiado por el Espíritu y lleno de Él. Él no fue a ayunar para llenarse de ti, Él ayunaba porque estaba lleno de ti. Él no fue a orar porque quería llenarse de ti, Él quería orar porque estaba lleno de ti, estaba lleno de ti, Señor. Señor, yo bendigo a tu iglesia, a cada uno, porque todos tenemos espacios en nuestra alma que se podrían convertir en vacíos. Solo tú sabes, Señor, quién en esta noche tiene algún vacío, tenemos algún vacío. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora, con tu amor, tu poder, tu gracia, de manera sobrenatural, Señor, toques aquellas áreas donde nosotros nada pudiéramos hacer. Aquellas sensaciones, aquellas emociones, aquellas circunstancias que generaron o trajeron o dieron pie, Señor, a estos vacíos en nuestra alma. Si nuestra alma se ha llenado de lo que no debiera, Señor, por favor, límpianos. Lávanos, Señor. Y llévanos, Señor, a llenarnos de manera correcta, porque tenemos el espacio en nuestra alma para hacerlo. Déjanos llenar nuestra boca, Señor, de las palabras buenas, como dice Efesios. Que todo el tiempo tu alabanza esté en nuestros labios, Señor, como dijo el rey David. Que nuestro corazón rebose palabra buena, como lo escribió el salmista. Llénanos, Señor, por favor. Yo sé que no es cuestión de un momento, pero sí creo que en un instante puedes cambiar, Señor, la dirección de nuestra alma para ser llenada correctamente. Bendigo a los jóvenes, para que cuando tomen una relación la tomen porque están llenos, Señor, y no porque sienten vacíos. Bendigo a tu iglesia para que las decisiones que tomen, Señor, estén seguidas de la llenura que experimentan y no del vacío que tienen, Señor. Bendigo, Señor, a los casados para que todo lo que hacen, Señor, que haya sido resultado de vacío, cambie, Señor, a partir de este tiempo. Y que lo que hagamos sea el resultado de llenarnos de ti, de tu consejo, de tu palabra, de la comunión contigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira por favor a la persona que tienes cerca de ti. Les voy a pedir que por un minutito oren el uno por el otro al respecto del tema. Que Dios te use, deja que Dios te use en tu oración. Vas a orar por cosas que yo no oré seguramente. Puedes orar por su plenitud en el área académica, en Dios. Puedes orar por su plenitud en los negocios, en la familia, en el matrimonio, en la vida diaria.
Un minutito con toda intensidad, bendícelo. Bendícelo en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús. Señor, que no sean los vacíos lo que lleven a nadie a tomar decisiones o acciones. Oro por aquellas ideas que han estado gestándose en estos días. Oro por aquellos pensamientos, Señor, que han justamente provenido de esos sentimientos de vaciedad. Como aprendíamos la semana pasada, que como Obed-Edom, Señor, queramos tener tan solo una pequeña parte con tal de seguir adelante en el propósito y en la bendición tuya, Señor. Pero que no sea por vacíos, ni en la vida personal, ni en la vida familiar, ni en la vida, Señor, educativa, ni en la vida laboral, ni en la vida ministerial, ni en la vida eclesiástica. Ninguna decisión que venga de vacíos. Ayúdanos a aprender eso, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Puede cantar conmigo si ya acabó de orar y vamos a decir por último, lléname. Lléname, dígaselo al Señor. Lléname, Señor, más fuerte, dame más. Dame más de tu amor, más de tu amor. Yo tengo sed, yo tengo sed. Solo de ti, lléname. Otra vez, lléname, lléname, Señor, lléname. Dame más de tu amor. Yo tengo sed. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Ahora, como dije hace rato, todos tenemos necesidades de diferente índole. Y una de ellas es de ser aceptados y amados. Y la iglesia por eso es como una familia. Así que antes de que se siente para retirarnos, busque a alguien que no haya saludado hace rato y regálale un buen saludo. Tal vez un abrazo, no lo sé, un buen apretón de manos, ahí cerquita de ti. Dile, hermano, Dios te bendiga. Dios te llene, dígaselo, cada día.
Gracias a Dios. Y así como está de pie, vamos a despedirnos, vamos a recoger la ofrenda en esta hora. Así de pie, ¿verdad? Ya estuvimos sentados un rato. Bueno, ustedes. Jesús, eres mi buen pastor.